tarjeta, o sea, siempre estamos contando pues lo malo, ¿verdad? Tristemente, gracias pastor ahorita, lo malo, pero nunca contamos lo que Dios hace, o sea, nunca contamos los milagros, nunca contamos las maravillas, nunca contamos que Dios es real, nunca contamos que Dios es verdadero, nunca contamos que Dios nos sorprende, nunca contamos que Dios es sobrenatural, o sea, esas cosas a veces no las contamos. Y a veces contamos más solo lo malo, pero no contamos lo bueno. Entonces, qué poderoso poder escuchar estos testimonios, porque yo le voy a decir una cosa: el que entiende esto, el que tiene revelación, se va a sorprender de lo que Dios quiere hacer para los próximos años que están por venir. Ahora le voy a decir una cosa, curiosamente, yo no soy muy místico, pero voy a predicar precisamente en Primera de Reyes 17 de lo que Byron está hablando, así que no nos pusimos ni de acuerdo, ni preparé el mensaje adrede a lo que él habló. Creo que Dios nos va a hablar, porque le voy a decir algo está por pasar, que creo que Dios nos está llamando a tener un orden en nuestra vida a los que caminan con Él en fidelidad. Fíjese esto, pues algo puede pasar, algo está pasando, y creo que recuérdese que la palabra de Dios nos habla antes, durante y en el momento que estamos pasando procesos, pruebas. Así que yo le digo, y no es para tener temor, sino es para que entendamos cómo opera el Señor. Ahora, le voy a decir una cosa, quiero que veamos esta proyección, porque este pasaje bíblico lo podemos predicar en varias proyecciones, ¿sí? Y yo me quiero enfocar tal vez a aquellas personas que en alguna etapa de nuestra vida Dios nos está hablando, pero nosotros, yo no sé si no entendemos, porque fíjese que si yo le digo a alguien de los que están acá, hermano, siéntate en esta silla, yo creo que está bien clara la instrucción, ¿verdad? Siéntate en esta silla que está, por favor, pegada a la puerta, ¿sí? Creo que hay una instrucción clara. Pero si la persona viene y se sienta en la silla opuesta, entonces, ¿cómo le llamaría a usted a una persona así? Ayúdeme, mientras tomo un poco de... ¿Cómo? Necia, ¿verdad? Y mi abuelita, que en paz descanse, diría burro, ¿verdad? Porque así decía mi abuelita, pues no insultando, sino chisteando. Cuando alguien no hacía caso, burro, le decía, así como quien dice, no hace caso, ¿sí? Entonces, a veces fíjese que Dios nos está hablando, y hablaba con unos hermanos yo hace unos días y le decía, fíjense que no me vengo a jactar de ser más espiritual que nadie, nada que ver, pero creo que sí hay una virtud que no es mía, que es de Dios, y muy parecida a lo que estaban ahorita hablando mis hermanos, ¿sí? Que cuando Dios me dice algo, hermano, yo le obedezco a Dios, yo no le cuestiono a Dios, no sé si me explico. Porque es bien fácil cuestionar a Dios. Por ejemplo, yo pongo estos ejemplos porque estos ejemplos son los más prácticos de poner, ¿sí? Pero yo le digo a la gente y hago bromas. Pues ayer tuvimos una actividad y lo decía en el momento de las ofrendas. Mire, hermano, si usted se levanta con el deseo en su corazón, ¿verdad? Con el deseo de tener el iPhone 16 que va a salir, y mira que acaba de saldar todas sus tarjetas y que tiene limpias sus tarjetas, usted se levanta y usted dice, no, lo voy a comprar, nomás salga, y lo voy a pagar, como decíamos un día con Carol. ¿Y cuánto era Carol? 48 pagos, 120, imagínese, 48 pagos son 4 años y medio, creo yo, ¿verdad? Pero usted lo va a pagar porque usted se está emocionado. Pero yo le voy a decir una cosa, le aseguro que de 10 personas, le aseguro, tal vez me estoy quedando corto, uno le va a decir a Dios, Señor, ¿será que lo compro, Padre? ¿Será que me endeudo de esa manera? ¿Será que...? De ahí los 9 no van a decir, jamás le van a pedir a Dios dirección. Ese es un ejemplo bien práctico. Vámonos a otro, de una parte emocional, de una parte de un deseo. Vámonos a que cuando Dios le habla a usted y Dios le dice, usted se levanta y oye la voz de Dios, poniendo el ejemplo de mis hermanos acá, y el Señor te habla y te dice, toma, voy a poner una cantidad X, solo es un ejemplo porque ha pasado. Toma los 1000 quetzales y se los entregas al hermano. Señor, dame revelación, voy a orar. 15 respuestas de Dios, y en las 15 veces Dios dice que sí. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Porque hay un problema en nuestro corazón de obedecer a Dios. Entonces yo hablaba con esos hermanos y decía, mira, le digo, yo no voy a decirte que soy Abraham, porque no soy Abraham, pero creo que cuando Dios a veces ha hablado en mi vida, yo he sido obediente. Yo no cuestiono a Dios, decir, Señor, pero ¿por qué, Padre? Sí, no, me ha pasado muchas veces. Yo le podría contar muchas veces y se repite. O sea, no va a creer que a veces el pastor eso ya lo contó. Me ha pasado muchas veces, por eso lo cuento. Pero con mi esposa hemos estado muchas veces que hemos estado sentados y Dios nos dice, entreguen lo que tienen guardado y entréguenselo a tal persona, y se lo tengo que entregar.
Y no va a creer que, ay Señor, no, lo agarro y se lo entrego al Señor. A mí qué me importa. Y ¿sabe qué? Dios siempre me sorprende porque Dios siempre responde. Vámonos a la palabra pues para ver si puedo trasladarle lo que creo que el Señor me está hablando y me ha estado hablando muy fuerte. Y qué curioso que Byron habló de esto y es de lo que voy a predicar. Entonces, póngale atención. Primera de Reyes capítulo 17, en una proyección diferente, porque lo hemos predicado. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Repita conmigo, años, sino por mi palabra. Entonces mire esto pues, empecemos a trazar acá la palabra. Mire, vemos nosotros la figura, ¿sí? Que es una figura muy parecida a la que el mundo está viviendo en este momento, ¿sí? Israel estaba en una etapa, yo le voy a llamar así, Israel estaba en una etapa de apostasía, ¿sí? Una etapa donde le habían dado la espalda a Dios, o sea, Dios ya no importaba, ¿sí? Ya no me interesa el Señor, ya no me interesa a Dios, ¿sí? Una etapa donde dejaron de ver a Dios y empezaron a ver a otros dioses. Empezaron a adorar adoraciones incorrectas, porque usted puede ser un adorador de lo incorrecto, mas no un adorador de la verdad. Empezaron a adorar personajes, empezaron a adorar, estaba Jezabel, la madre de los profetas falsos, ¿verdad? Y empezaron a levantar y el pueblo de Israel se perdió, se torció. El rey Acab era un rey, mire, dice la Biblia que nadie hizo las maldades y las abominaciones que hizo Acab, ¿sí? Se vendió, se prostituyó espiritualmente, se casó con una mujer, con esta Jezabel, y que Jezabel era una asesina, era una obstinada, mire, prostituyó a los profetas, era una cosa terrible. O sea, en esa etapa estaba Israel. Ahora miremos los paralelos, porque creo que Dios nos está hablando, ¿sí? Y el paralelo de esa historia que está viviendo Israel es el paralelo que están viviendo las naciones en este tiempo, ¿sí? Hace unas semanas la gran algarabía con la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Hermano, si estamos a las puertas, hermano, estamos a las puertas de un acontecimiento que lo hemos predicado por años, lo predicaron nuestros que nos antecedieron, nuestros mentores, ¿verdad? Grandes predicadores hablaron, hermano, se viene un tiempo de apostasía, se viene un tiempo de falsedad, se viene un tiempo de engaño. Entonces la gente estaba consternada porque la inauguración de los Juegos Olímpicos era la representación del diablo encarnado, ¿sí? Una burla, solo cosas ocultas, de ocultismo, cosas sucias, obscenas, y la gente obstinada por eso. Hermano, ese es el tiempo que nos está tocando vivir. Ese era el tiempo que tenía Israel en ese momento. Entonces Dios viene y Dios pone a un hombre que se llama Elías, ¿sí? Un profeta que tiene una característica, un profeta que dice que comienza declarando una palabra desde la posición que el pueblo de Israel había perdido. Miren lo que dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. El pueblo de Dios se había apartado de la presencia de Dios. Sabe que muchos de nosotros estamos apartados de la presencia de Dios, mas operamos de una manera religiosa y de una manera, como de llamarle, repetitiva, pues, ¿sí? Voy a la iglesia, yo lo predico así y tal vez le cae mal, ¿sí? Voy a la iglesia porque si no después van a decir por qué no estoy llegando, ¿sí? Voy a la iglesia porque mi mamá me enseñó que tengo que ir, pero no voy porque tengo convicciones, no voy porque yo vengo a adorar a Dios, no voy porque yo vengo a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Le voy a decir una cosa: gracias al Señor, le doy gracias a Dios porque el día viernes me permitió cumplir un año más de vida, ¿sí? Bendigo a los que tan amablemente y con un corazón sincero se comunicaron, me agradaron. Les agradezco mucho, ¿sí? Les bendigo y les amo en el amor de Dios. Pero yo a veces miro gente que cumple años y está de depre, ¿sí? Y ni contestan las llamadas. Varios de aquí me ha pasado, hasta familiares. No me contestaron porque están de depre, ¿verdad? Reprenda al diablo. ¿Sabe qué le dije un día a mi esposa? A mí no me dan depresiones de nada. Yo el día de mi cumpleaños me levanto y si no hay nadie, solo con que esté mi familia, mis hijos, yo estoy feliz. Y la ganancia y la bendición y la alegría, gracias a mis hermanos y amigos que me llamaron y me visitaron, Dios les bendiga, alegraron mi corazón. Pero no va a creer que voy a entrar en depresión. Ay, nadie me quiere, Señor, que yo solo aquí. No, hombre, no.
por eso cantemos lo que cantamos, ese canto que cantamos a veces. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado. Mire, de verdad, yo si está Dios conmigo, hermano, yo lo tengo todo. Entonces, lo que le quiero decir, agradezco al Señor por eso. Pero el problema es que hay mucha gente, hermano, que se siente que está en una condición de su corazón equivocada. Entonces a veces, hermano, no le da gratitud a Dios. Entonces yo esta semana, mire, agradecido el día viernes con mi familia, me llevaron a desayunar a uno de los lugares que más me gusta. El Señor muy fiel. Luego me llama una persona, mi esposa me dice, mira, te hicieron un regalo especial. Entonces, ¿qué le digo yo? Me dieron un regalo especial y me pasé comprando una marca que a mí me gusta, ¿sí? Y cuando estoy sentado ahí, otra hermana le dice a mi esposa, mira, le estoy haciendo un regalo al pastor. Gente que ni siquiera es de la congregación, pero no es de los hijos, para que se sienta mal. Es que Dios me habló y ¿sabe qué me dijo Dios? Como tú eres fiel conmigo, yo soy fiel contigo. Y yo ahora me hago diminuto, de verdad, me hago cucaracha si usted quiere, porque Dios me dice eso y Señor, perdóname, pues yo siento que me hace falta ser más fiel contigo. Pero Dios me dice, como tú eres fiel conmigo, yo soy fiel contigo. Entonces yo agradezco a Dios y honro a Dios. Entonces tengo que contar que el poder de Dios es verdadero. O sea, yo no le puedo venir a usted contar mentiras ni emocionalismo, ¿sí? Entonces la Biblia dice que el profeta estaba desde la presencia de Dios. Repita conmigo, presencia de Dios. Le hago una pregunta y respóndase usted como padre de familia, como familia, ¿en dónde habita usted? ¿Habita en el chisme, habita en el pleito, habita en la mentira, habita en la indiferencia, habita en la religiosidad? Bueno, continuemos. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, repita conmigo, años. Bueno, declara una sequedad a causa del pecado del ambiente espiritual que había en ese territorio. Yo le voy a decir una cosa, miren lo que está pasando en Guatemala. Si quiere hacemos chiste, si quiere nos reímos, si quiere yo no sé tantas cosas, pero miren lo que está pasando en Guatemala. Miren los desastres, tenemos colapsada la infraestructura vial. Tenemos colapsado, hermano, tenemos colapsado el sistema, siempre ha estado colapsado, creo yo, ¿verdad? El sistema de salud. Tenemos colapsado el sistema económico. Mire cómo está el sistema económico. No sé si se enteró que nuestro flagrante ministro de Finanzas hizo una inversión en bonos, eurobonos, y al otro día se cayeron las bolsas del mundo y la inversión, si tenía un billete de 100, costaba 100, al otro día costó 80. Tuvimos una pérdida millonaria, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque estamos en una circunstancia que tenemos como guatemaltecos, pero como pueblo cristiano, que levantarnos, hermano, y clamar por este país. Clamar por sus hijos, hombre. O sea, si hay y a los que nos ven, si tienen indiferencia, porque hay gente como, ay, no, pues así ni nos tocó. No, hermano, usted y yo tenemos hijos. Y algunos tienen nietos. Usted y yo tenemos que orar por nuestros hijos, porque es la Guatemala que le va a quedar. Pero, pastor, pero si ya viene el Señor, sí, pero nuestra tarea es clamar mientras hay esperanza. Clamar y bendecir esta nación, que Dios haga algo en este país. Entonces, miren lo que está pasando, pero todo es a consecuencia de un paralelismo que tenemos que aprender a ver. Mire, hace 8 días creo que fue, estuvieron varios hermanos, que varios organizadores eran amigos, y este ministerio, tal vez yo no paso ese reporte, pero se lo hago hoy. Ahí está mi esposa. Este ministerio les dio una ofrenda a este grupo que organizó el Festival de la Biblia en el Parque Central, que estuvieron toda la tarde el sábado pasado, de 3 de la tarde a 7 de la noche, ¿sí? Y que estuvieron orando, clamando, declarando y orando. 8 días después está un grupo de brujos haciendo sus brujerías nuevamente ahí. Entonces tenemos que creer que este ministerio soltó una ofrenda, y este otro ministerio, este grupo de ministros se levantaron un altar ahí para bloquear esas brujerías que están haciendo 8 días después. Entonces hay una guerra espiritual, hermano, hay una guerra espiritual en esta nación. Usted tiene que entender que hay una guerra espiritual. Entonces, ¿por qué Dios nos está hablando? Porque la hechicería, porque la rebeldía, porque la idolatría, porque ¿cómo es que se llama cuando dice la Biblia que Israel se prostituía, pero cometía adulterio? El adulterio no solo tiene que ver sexualmente cuando traicionas a tu esposa, a tu esposo. El adulterio que cometía Israel también era espiritual. Y el adulterio espiritual trae pobreza. Por eso nuestros países iberoamericanos son pobres, porque practican un montón de hechicerías y un montón de brujerías. Por eso son pobres. Entonces, ¿por qué Dios está hablando? Porque, hermano, viene un proceso difícil para Guatemala.
Mire, los huevos están costando 2 quetzales. Pues yo no sé si a usted le gustan los huevos, pero a mí sí me gustan. 2 quetzales cuestan los huevos, ¿sí? En la tienda. Eso significa que el cartón de huevos cuesta, ¿qué? 120, ayúdeme porque no soy bueno. 60, ¿sí? Imagínese eso. Para los que pueden, no, tal vez no lo están sintiendo, pero le tengo una mala noticia, hay gente que ya no lo puede comprar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está hablando Dios en esta temporada? Lo que nos está hablando el Señor es que tenemos que aprender a escucharlo, porque el que no escucha a Dios se las va a ver con Dios. Sigamos para que vea lo que le quiero hablar, que creo que el Señor me habló, ¿sí? Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, le dio una orden, declaró una palabra y se cerraron los cielos, se cerró la tierra, hermano, y comenzó un hambre terrible en ese lugar. A causa del pecado, repita conmigo, pecado. A causa que el pueblo le dio la espalda a Dios y ya no adoraban al Señor, ¿sí? Y al profeta le da una indicación. Me gusta, ¿no? Ay, pastor, usted es creído, ¿no? Cuando estuvimos en Israel, ahorita que leo, se me viene la imagen del Jordán, ¿verdad? En ese lugar así tan caluroso y seco, pero el Jordán, pero dice que había un arroyo, ¿sí? Y fíjese que hay unos caminos, usted lo meten por unos caminos donde usted llega a unos arroyos ahí en el Jordán, o sea, pero es un desierto, pero hay unos caminos donde es una especie de, no oasis, sino donde hay unos arroyos metidos entre piedras y así, en el mismo desierto, ¿sí? Entonces dice: beberás en el arroyo y yo he mandado unos cuervos allí que te den de comer. Algunos teólogos explican que los cuervos que está hablando la Biblia, para análisis práctico, uno se imagina los cuervos, porque los cuervos son en la Biblia, para los judíos, los cuervos son animales impuros, ¿sí? Inmundos. Entonces un cuervo es un animal carroñero y un judío no podía tener relación con un animal que tocara cuerpos muertos, ¿sí? Pero también algunos teólogos explican que no necesariamente está hablando de cuervos. Algunos creen que no eran cuervos, que eran madianitas o que eran hombres que robaban y que saqueaban, porque existían estas bandas, y que a Elías le pasaban dejando su ración de pan, de comida, ¿verdad? Se lo dejo ahí para que usted lo investigue, ¿verdad? Entonces está ese proceso, mire, está ese proceso, y entonces empieza un hambre en la tierra, empieza un hambre en ese territorio. Empieza a haber escasez, empieza a haber sequía, no hay oportunidad, no hay respuesta. Y póngale atención a esto, porque yo sé que Dios nos va a hablar, mire. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Repita conmigo: hacer conforme a la palabra de Jehová. El común denominador de la Biblia que usted va a ver en la palabra de Dios es Dios habló, y hacer conforme a la palabra de Dios. O sea, si Dios te dice algo, tú y yo tenemos que aprender a obedecer lo que Dios nos dice. Si no obedecemos, hermano, vamos a caer en un grave problema, porque hay gente que va a estar cayendo en ciclos. Repita conmigo: ciclos. Y los ciclos, hermano, estás alegre, estás bien, estás así bien chévere, y de repente cuando sientes, otra vez estás en miseria o estás miserable de tu alma o de tu corazón. O como dice mi mamá, otra vez estás empurrado, ¿sí? Estás ahorita, ay, hermano, Dios te bendiga, qué lindo. Y a la otra, cuando el ciclo cambia, cuando la luna cambia, cuando cambian los ambientes espirituales, ya no se te puede hablar. Y es más, no le quieres hablar a nadie, ¿verdad? Entonces, si quieres vivir así toda tu vida, ese es tu problema. Pero eso no es bíblico. Entonces vemos nosotros, esos ciclos no te pueden afectar. ¿Se recuerda que hace 8 hablamos de que Isaac sembró en Gerar? Y que ese ciclo no lo afectó cuando oímos la voz de Dios y obedecemos la voz de Dios. Cuando oímos la voz de Dios, ese ciclo no puede afectar nuestra vida. Entonces, si te estás afectando, tú no estás escuchando la voz de Dios. Vienes a la iglesia acá, tal vez te vienes a sentar y te pones en modo off, ¿verdad? Así en modo robot, ¿verdad? Te estás acá, pero estás así pensando en 1000 cosas. Mañana tengo que estar en la oficina, mañana tengo que hacer esto, pero estás aquí, ¿verdad? Y cuando se termina el servicio, qué bendición. Y de repente si llegan, ¿y cómo estuvo el servicio, hermano? Poderoso. ¿Y qué habló el pastor? No me recuerdo, pero estuvo lindo, ¿viera? ¿Verdad? ¿Qué le pasa a mucha gente? Nos pasa a veces, no ponemos atención porque estamos desconectados. Pero le voy a decir, dice, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. O sea, cumplió lo que Dios le dijo, obedeció a Dios. Otra vez, mire, qué fácil es obedecer a Dios.
Mire, se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Fíjese que aquí hay otra, en este pasaje bíblico te da como varias proyecciones. Hoy no le voy a hablar de las proyecciones así, los remas, ¿verdad? Escondidos, ¿verdad? ¿Qué es Querit? ¿Qué significa Querit? No, hoy no vamos a entrar con esas palabras, que hubiera sido interesante porque el tiempo nos apremia. Otro día vamos a predicarlo en otra proyección. Pero él se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Mire, la media cancha le llevaba el servicio a domicilio en la mañana y en la tarde. Imagínense, le llevaba una su picaña, le llevaba un su lomito, le llevaba, yo no sé, entraña, le llevaba, me imagino que un su bife de chorizo, pero le llevaba en la mañana. Aquí dice, la Biblia te está diciendo algo. La Biblia no dice solo por decir las cosas. Por la mañana pan y carne, por la tarde bebía del arroyo. Miren, este cuate estaba en la gloria. Repita conmigo, en la gloria. Otra vez se lo vuelvo a leer. Y los cuervos, verso 6, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Yo, levante su mano quienes quisieran comer pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Yo sí, porque yo soy muy carnívoro. Y yo le voy a decir una cosa, yo voy a Tecpan y yo me pido un desayuno que tenga lomito o puyazo temprano, ¿sí? Y si usted me ofrece a las 3 de la tarde otro pedazo de lomito, yo se lo vuelvo a aceptar. Entonces, este profeta tenía esa bendición, le cayó. Póngale atención, por favor, póngale atención. Está en crisis, está apartado. No hay comida en la tierra, no hay comida en ese territorio, está colapsando. Y él comiendo carne y comiendo pan. Y la Biblia dice, mire, y bebía del arroyo. ¿Sabe qué es un arroyo? Un arroyo, se lo digo así rápido, sin tanta. Un arroyo es el lugar donde nace un ojo de agua, donde nace el agua, pues, donde nace un río. Esa agua que sale, el agua que brota de ese arroyo, algunos creen que es 99% puro, porque no tiene todavía partículas que pueden enfermar a las personas, ¿sí? Entonces, porque está saliendo de la tierra y los minerales de la tierra están filtrando el agua, ¿sí? Entonces, muchas de esas aguas son de manantial, tienen un nivel de pureza. Cuando empiezan a bajar y empiezan a descender, entonces ya se contaminan con algunos patógenos. Entonces usted ya no se la puede tomar porque le va a dar una amebiasis y coli o algo así. Pero en ese momento dice la Biblia que bebía del arroyo. Póngale atención a lo que Dios nos está diciendo. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú caminas, estás en la presencia de Dios, vas a escuchar la voz de Dios y no vas a cuestionar a Dios, y Dios se va a encargar en medio de las circunstancias que esté pasando en el mundo, que estés viviendo, que te esté rodeando, que esté pasando acá en Guatemala. Dios se va a encargar de desatar sobre tu vida la provisión perfecta y abundante para ti. Porque si no dice, hubiera dicho aquí, y el verso 6, ¿verdad? Cambiado a la versión Dios no está conmigo, ¿verdad? Y los cuervos le traían un poquito de tortillas frías y frijoles pegados de la olla, ¿verdad? Y tomaba un poquito de agua de drenaje filtrada. O sea, y entonces usted dice, guácala, ese pobre Elías. No, aquí nos está hablando un panorama. ¿Quién no quiere estar ahí? Andaba como de vacaciones en un oasis. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Se detuvo la bendición. Repita conmigo, se detuvo la bendición en la tierra. Vámonos al verso 8. Voy a avanzar, voy a tratar de ir lo más pronto, porque de esto me quiero enfocar. 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, otra vez, repita conmigo, palabra de Jehová: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios le habla a Elías. Está en una comodidad, qué rico estar en esa comodidad, hermano, imagínense. Imagínense estar en esa comodidad y decir, ¿qué me vienen a traer ahorita en la tarde? Porque dice que llevan carne, hermano. Y la carne es la mejor comida. El pueblo de Israel en Egipto, cuando salió y cruzó el desierto, le hicieron un berrinche a Dios en algún momento. Se empezaron a poner berrinchudos. Y empezaron, que queremos carne, que ya estamos hartos de comer el maná. Y entonces Dios se molestó tanto que les mandó una bandada de codornices. Y dice la Biblia, así hay una versión que dice, se hartaron tanta codorniz que muchos se murieron. Entonces, ¿qué le quiero decir? La carne, la proteína, está comprobado. ¿Sabe qué están comprobados estos estudiosos del cuerpo humano, verdad?
que usted puede comer proteína y va a estar más sano que si come carbohidratos y come cualquier otra cosa. Y por años a uno le dice, es que mucha carne es mala. No, la carne no es mala, disculpe. Los grandes entrenadores, esos que entrenan y tienen cuerpos esplendorosos, comen proteína 100% todos los días, ¿sí? Pero ahí se lo dejo ahí. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Pero póngale atención, quiero volver a leer el 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden, repita conmigo, dio una orden. Él dio una orden a una viuda. O sea, aquí es donde comienza el mensaje, pues póngame atención. Le habló a una mujer. Le habló a una mujer que era viuda, o sea, su esposo ya no estaba, pero tenía hijo. ¿Se recuerda que yo lo enseñé la otra vez? Creo que no sé si fue en las ofrendas, cuando dice la Biblia que Dios es un Dios de viudas y de huérfanos. Y en el otro pasaje bíblico con Eliseo, no con Elías, sino con el alumno, aparece la viuda y le va a decir, mira, se murió tu siervo, te servía a ti, pero era mi marido, pero murió. Y ahora el acreedor dejó una gran deuda y ahora el acreedor se viene a llevar a mis hijos. Como quien dice, bueno, vas a pagarle sus prestaciones, le vas a pagar su dinero o le vas a pagar, compensar con todo lo que te sirvió. Llegó tremenda la doña, llegó a reclamar. Y el profeta le dice, claro que sí, no te preocupes, agarra el aceite, métanse con sus hijos. Y la Biblia dice que Dios le pagó la deuda al profeta aún muerto. Dios dio testimonio de lo que él había hecho. Entonces regresamos acá. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios ya le había hablado a la mujer que tenía que sustentar al profeta. O sea, Dios ya le había hablado. Ahora le voy a decir una cosa, ¿estará loco Dios para hablarle a alguien que no tiene nada? Pónganle atención porque ahora vamos a ver este contexto diferente que a veces no lo vemos, ¿sí? Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, y yendo ella para traérsela. O sea que esta mujer, repita conmigo, número 1, tenía agua. ¿Y qué dice la Biblia? Que no había ¿qué? Llovido en la tierra. El arroyo se secó, pero esta mujer curiosamente tenía agua. O sea, pongan atención a estas cosas. Para que beba, y yendo ella para traérsela, porque si no tuviera agua, entonces le hubiera dicho que no tenía agua. No es tan fácil entender la palabra de Dios. Mire, y volviendo ella, dice, para que beba, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahora repita conmigo, tenía pan. Pónganle atención a estas cosas, porque uno lo ve, pero uno no ve el cuadro. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. En pocas palabras, perdona, pero yo lo que tengo no lo tengo para compartir, ni lo tengo para dártelo. Lo que tengo yo lo tengo para mi hijo. Pero Dios le dijo a Elías que él ya le había dado una orden a esta mujer. Entonces me voy a detener acá para que hagamos un análisis. ¿Cuántas veces Dios nos habla? ¿Cuántas veces necesitamos que Dios trate en nuestra vida para obedecer lo que tenemos que hacer? Y si Dios trata en nuestra vida, hermano, yo le voy a decir una cosa. Primero le voy a decir esto, para que no todo es un regaño, no todo es una exhortación. Siéntase agradecido y honrado con Dios, porque Dios todavía está estorbando su vida, porque Dios quiere hacer algo con usted. Porque en estos años que Dios nos ha permitido pastorear, yo he visto que Dios me ha dicho a veces con la gente, déjalo, le doy la espalda y que siga su camino. Cuando Dios hace eso con una persona, ¿sabe qué significa eso? Estás a tu suerte y a tu voluntad. Si trabajas porque es bíblico, te va a ir bien, pero no vas a gozar de lo que Dios te quería dar. Y ese es un problema que la gente a veces no entiende. Yo conozco gente, empresarios exitosos, grandes hombres millonarios, que fueron a la quiebra total. Conozco a varios, no solo a uno. Le dieron la espalda a Dios. Dios los estuvo atrayendo con lazos de amor, de misericordia. Les estuvo hablando, les estuvo impartiendo, les estuvo trayendo. No quisieron. A mí me dijo el Señor con varios, déjalos ya que se vayan, que sigan su camino. Aparentemente están bien, pero lo que le quiero decir es,
pero no era lo que Dios quería, me explico. O sea, tal vez para que usted me entienda, tienen su trabajo, tienen un sueldo, pero no, ellos no eran trabajadores ni eran empleados, ellos eran capataces, ellos eran empresarios, ellos le daban trabajo a la gente. No sé si está captando la diferencia, ¿sí? Entre ser un empresario y ser un empleado. Entonces la gente no entiende lo que Dios a veces quiere hacer. Dice, mire, un poco de aceite en una vasija, ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, se acabó, ella dijo, aquí y hasta aquí llegué. Encima estaba en depresión y estaba en soledad. Porque ¿quién de las que están acá, mamás, mira qué lindo lo que contaste, Gaby? Pues yo no creo que hayas pensado tú, ay, vamos a preparar los fideitos, los 10 quetzales de pirujito y mañana moriremos, va. No, hombre, ¿cuánto se tarda uno en morirse del hambre? Doctor, ¿cuánto me puedo tardar en morirme por inanición? Hay gente que ha aguantado 40 días de ayuno, ¿sí? Pensemos, sin tomar agua, pensemos. Pero agua de la pila sí había, ¿verdad, Gaby? Entonces, por lo menos 40 días en morirse, me explico, 40 días en Ishkamik, ¿verdad? Como decimos, en levantar la pata. Solo le estoy poniendo este ejemplo porque no sé si se está dando cuenta. Ahora quiero que vea la psicología de esta mujer. La psicología de esta mujer era extrema, repita conmigo, exagerada. Voy a comer y nos vamos a morir. Lo curioso es que tenía agua. Lo curioso es que tenía leña. Lo curioso es que Dios le había dado una orden a ella, pero la Biblia todavía no dice nada. Solo dice que le había dado una orden. Elías entonces, como autoridad profética o como hombre de Dios, llega y dice, esa fue la mujer que a mí Dios me mostró. Y le hace ciertas peticiones y la mujer reniega, y la mujer es, ¿cómo se le puede llamar? Es renuente a lo que el hombre le está diciendo, que ella sabe que viene de Dios, pero no lo quiere aceptar. Pero sabe que viene de Dios, pero no lo quiere aceptar. Entonces, mira, yo preparo, dejemos morir, nos vamos a dejar morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. O sea, ponga la atención a esto, hermano. Voy avanzando, vení, Byron. Ponga la atención a esto, porque si usted no entiende esto, hermano, yo creo que hay gente que de repente no está captando lo que Dios quiere hacer en su vida, hermano, y lo hablo por gente que nos ve en México, gente que nos ve en Guatemala, gente que nos ve en Estados Unidos, en Colombia. Mira, hay cosas que Dios quiere hacer con tu vida, y Dios ya te habló, Dios ya te dijo. ¿Y cuántas veces más vas a esperar que Dios trate contigo? ¿Quieres que te mate un hijo? Pongan atención a lo que va a pasar a continuación, porque lo que va a pasar a continuación es los tratos a los que nos metemos cuando no obedecemos la orden que Dios nos está dando. Entonces la mujer, Dios le está hablando y Dios dio una palabra, porque Jehová ha dicho, Jehová Dios ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esa era la promesa que la mujer tenía. Por eso Dios le dio una orden, pero ella no obedeció ni honraba a Dios. Entonces aparece el profeta, y para que se cumpla le tiene que traer primero a él, porque él era el que él era la puerta. Repita conmigo, él era la puerta. Hay gente que no sabe o no se ha entendido quién es la puerta, y aquí es donde se complica el mensaje, porque a veces Dios pone hombres y mujeres que te caen mal, que no te agradan, que no te querés someter, que no te querés sujetar. Pero te tengo una mala noticia: esas personas llamados pastores, ministros, profetas, son tu puerta, ¿sí? Y aunque no lo querrás aceptar, Dios los puso como puertas, te guste o no te guste, ellos son tu puerta. Y si tú no obedeces, no te va a ir bien, porque aquí está la puerta. Miren, ejemplo, así bien claro para que lo vean ejemplificado. Así como está abierta esa puerta, así puede estar abierta tu puerta si tú estás obedeciendo lo que Dios hace en tu vida. Pero si tú no obedeces, se te cierra la puerta y empiezas a tener problemas. Se te viene esto encima, que esto apareció, que no sé qué, tantas cosas que yo le puedo decir, que yo veo en mucha gente, en mucha. Mire, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, que Dios dio una orden. Vamos rápido, porque ya voy a. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, pero no como le dijo Dios. Mire, y comió ella
y su casa. Muchos días, repita conmigo, muchos días. Mire, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová ha dicho por Elías. Se cumplió la palabra. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando a Elías? Él era su puerta, él era su acceso, él era el hombre que Dios había puesto para que ella aprendiera lo que Dios quería tratar con ella. Después de estas cosas aconteció, y con esto vamos aterrizando para que entendamos lo que Dios nos quiere hablar en esta hora, ¿sí? Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, mire, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Me detengo acá y yo lo que le voy a decir es que un hijo en la Biblia está tipificado como una bendición. Repita conmigo, bendición. Pero también está tipificado como tu herencia genética, ¿sí? Tu herencia carnal, tu simiente. Ahora resulta que el muchacho se enfermó y se murió. Ahora le pregunto a usted, los procesos a veces que vivimos, hermano, a veces son consecuencias de nuestras desobediencias. Dios estaba de hablar y no parece, discúlpeme, parece que está, ¿se recuerda que la semana pasada hablamos de eso? Parece que somos animales, pero no podemos ni animales, porque se recuerda que hablamos de que el buey reconoce a su amo. ¿Se recuerda que hablamos de eso? En cambio nosotros, pero el pueblo de Israel, Dios dice, pero ustedes no me conocen, le dice Dios a Israel, el buey y el burro conocen a su amo. Entonces mire, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, se acabó el aliento, murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Se da cuenta? Su puerta era el acceso de la bendición, pero su puerta también fue el acceso a su prueba. Y eso es bien delicado y peligroso, ¿sí? Cuando no lo entendemos. Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Por qué cree que esta mujer le dice esto al profeta? Porque se dio cuenta que la falla era de ella. Usted no va a decir de primera se murió, ay, mi culpa por mis pecados. No, si usted está limpio, ¿usted por qué se va a echar la culpa? Pero cuando usted tiene culpa, lo primero que va a sacar en la crisis, en la desgracia, ¿qué cree que va a hacer? Se lo digo por experiencia, hermano. He estado en muchos velorios, he estado en momentos donde la gente muere, así que me llaman, pastor, se acaba de morir mi esposo, se acaba de morir mi hermano, se acaba de morir mi mamá. Y cuando uno llega, cuando no estoy hablando de muerte natural, que murió así como mi abuelita, 90 años, así que no, de un accidente. ¿Y sabe qué dice la gente? Ay, es que esto fue porque, y empiezan a sacar la verdad que están viviendo. Es que estábamos en una crisis, es que estábamos peleando, es que hicimos eso. Y yo he llegado hasta con gente que sabe que me ha dicho, ¿todo será que esto fue porque practicamos brujería? No, yo le estoy hablando la verdad y no me estoy inventando nada. O sea, sale lo que está en tu corazón y te sale el temor, sale y sacas, es por esto. O sea, entonces ¿sabe qué? Usted y yo sabemos lo malo que estamos. Y ella le dijo, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Has venido aquí para traer a memoria mis iniquidades. No dice pecados. Ella sabía que había un problema muy grande en ella. Y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová le dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y me detengo acá porque sabe una cosa, hermano bello. A veces como ministerio profético la gente le dice a uno, por ejemplo, pastor, ¿puede ir a orar por mi empresa? Sabe que un día estábamos en México, estábamos con una persona y me dice, pastor, ¿puede ir a orar por mi empresa y bendecirla? Y me le quedé viendo, hermano, y le dije, mira, no te aconsejo ir a orar por tu empresa. Y se me quedó viendo así como quien dice que porque ni siquiera eres fiel con Dios. Entonces si yo voy a orar con tu empresa, una maldición vas a traer a tu empresa. Porque el que santifica la empresa para Dios y no le es fiel a Dios, le va a ir a una gran desgracia. Entonces mejor quédate como estás, le dije, sin la bendición de Dios, porque así no hay problema. No, se me quedó viendo el pastor de él y se me quedó viendo y me dijo, ay, profeta, me dijo, hoy usted sí le reventó la cabeza a este hermano. Porque a mí me da, oiga esto lo que él me dijo, a mí me da pena decirle que no, fíjese. Pues si es un miserable, le dije, y no se compromete con Dios, ¿por qué le va a decir que sí? Entonces, a veces un profeta es un problema en una piedra en el zapato de alguien,
si la gente no entiende lo que Dios está hablando. Y este profeta fue de bendición, fue de aprendizaje, pero fue el proceso de la mujer para entender. Entonces yo le voy a decir una cosa: tenga cuidado de tantas palabras que a veces Dios nos da, porque algo Dios va a tratar con nosotros. Entonces dice, mire, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado es afligido haciéndole morir. Hermano, ya tenía en crisis a Israel el profeta Elías. ¿Por qué cree que fue levantado? Otro día hablamos de Elías. Tenía en crisis a Israel por la desobediencia. Y ahora se va a la casa de la viuda y a la casa que llegaba Elías, porque portaba la presencia de Dios. Repita conmigo, la presencia de Dios. No es lo mismo presencia que unción. No es lo mismo presencia que unción, ¿sí? Usted puede tener unción y la gente siente la chiripiorca del Espíritu, porque el Espíritu Santo, cuando usted lo siente, es tan fuerte que usted va a sentir frío, temblor, fuego, lloro, lo que sienta. La presencia de Dios es algo diferente, ¿sí? En la presencia de Dios se ve lo que no se puede ver, se expone lo que no se puede exponer, pasa lo que no pasa con la unción, ¿sí? Entonces el pobre Elías ni él entendía, dice, haciéndole morir a su hijo, así como dice ahora, y se tendió sobre el niño 3 veces. Hay una enseñanza ahí, pero esa no es el tema hoy. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Ya voy terminando. Mire, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Ahora le voy a decir una cosa, parémonos ahí antes de terminar. ¿Qué se hizo Byron? Mis hermanos, se me fue. Entonces, ahora paremos acá, pues, se murió el niño. Mire, yo no sé, ahorita, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Se le murió su hijo? ¿Qué hace usted? No deja de gritar, ni lo vamos a tener que llevar al hospital a que lo ceden. Hablemos de una mamá, hablemos ahorita de una mamá, no digamos su papá, pero hablemos de una mamá. Se le murió el hijo, ¿sí? Y mientras se le murió el hijo, el otro ella dice: me has venido a traer memoria de mis iniquidades. O sea, la iniquidad, encima que estaba muerto el hijo, saber ni qué culpabilidad se estaba pasando la mujer en ese lapso. Por mi culpa, Señor, por no obedecerte. Tú me dijiste, Señor, y ahora, mire, yo no sé qué crisis. Ahora póngase usted, ¿qué hubiera hecho usted? Que Dios le está hablando, que Dios le está diciendo, que Dios se le está apareciendo, que Dios le está profetizando. Y entonces dice: mamadita, ¿no querés? Aquí está, mira, se murió tu hijo. Ese es el precio que hay que pagar. Ahí comienza el clavo, ahí comienza el proceso, ahí comienza el quebrantamiento, ahí comienza, como dijo alguien por ahí, lo que es yuca, ¿sí? Ahí comienza lo difícil. Ahí se complican las cosas. Pero mientras ella está ahí con su dolor, su tristeza, sus gritos, su lloro, su lamento, el hubiera es para los tontos, dijo alguien por ahí. Hubiera hecho esto, si cuando el profeta apareció yo le hubiera dado como Dios me dijo. Estaba en crisis, Dios estaba trabajando también con Elías. Voy concluyendo, mire. Entonces, 24, la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. O sea, que no creía en Elías. O sea, aquí es donde sale, y aquí es donde Dios completa el proceso. El proceso en la vida de esta mujer. Pero esta mujer es un ejemplo para este tiempo, para nuestras vidas. Ahora conozco, repita conmigo, conozco. Ese conocer es ahora tengo, o ahora entiendo que tengo que tener un nivel de intimidad contigo, ¿sí? O sea, ahora conozco, ahora entiendo que mi espiritualidad es mediocre y que yo tengo que tener relación contigo. Mire, ahora conozco que tú eres varón de Dios. O sea, ahora sé que tú caminas con Dios verdaderamente, que tú eres un hombre maduro, eres un hombre que camina con Dios, mire. Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea, aquí lo que está sacando la mujer es que yo no creo lo que usted dice. El apóstol Pablo dice en Corintios: no menosprecéis, ¿qué? Las profecías. Entonces tenga cuidado. Si Dios le ha estado hablando, si Dios le ha hablado por un profeta, que esté menospreciando lo que Dios le dijo. Dice el Señor que va a soltar una bendición. Siempre me dice el Señor lo mismo, no pasa nada. Dice el Señor que te va a dar aquello. Ya llevo 3 años así. Tenga cuidado, porque hay gente, y con esto concluyo, hay gente que tiene promesa de Dios y por eso Dios los mete a procesos más duros, a los que son hijos.
A los que no son hijos no se preocupe, a eso no les pasa nada. A esos hasta les va mejor, y por eso, como somos bien torpes, como somos bien carnales, ay, mejor debería estar como el hombre ese de la esquina que es narco, le va re bien. Sí, porque él no es hijo, él es un impío, usted es hijo. Y como usted es hijo, Dios lo va a tratar y Dios lo va a procesar, aunque le duela el alma y le duela el corazón. Lo va a tratar, le va a doler, va a llorar, va a sufrir, pero usted va a tener que aprender lo que Dios está haciendo en su vida. Mire. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Dios, mire, es verdad. Y la Biblia dice: Jesucristo es el camino, la verdad, ¿sí? Entonces hoy tenemos que entender esta hora, mi hermano. Yo quiero que usted y yo entendamos qué fue lo que Dios me dijo. Mire, hay personas que menosprecian la palabra de Dios. Hay personas que menosprecian lo que Dios está diciendo. Hay personas que menosprecian lo que Dios está hablando. Hay personas que menosprecian la palabra profética que sale de la boca de los siervos de Dios. Mire, yo conozco mucha gente que a veces me dice: ay, profeta, se cumplió la palabra de Dios. Sí, pero ¿por qué no has llegado a la iglesia? Es que ahorita estoy en un tiempo, estoy apartado de Dios. Es que todavía no es mi tiempo de buscar. Pero se cumplió la palabra de Dios. Ahora, aquí no se trata de que se cumpla porque yo dije, se cumplió porque Dios habló. No sé si está entendiendo. Se cumplió porque Dios lo dijo, no se cumplió porque salga de mi boca o salga de tu boca. Se cumplió porque Dios lo habló. Entonces, si se cumplió, lo mínimo que tú y yo tenemos que hacer, y a los que nos ven, es busque de Dios. Dele gracias a Dios, adore a Dios porque se cumplió. Yo le digo a mi esposa: si se tratara de honrar la vida del profeta, no cabríamos en este lugar, no porque me las lleve yo, qué correcto su pastor, qué exacto. Pero la estadística profética, hermano, es que de 10 palabras que Dios le da a la gente en esta etapa de mi vida, se cumplen 7, ¿sí? Y tendría que ir a ver las otras 3 porque no se cumplen. A lo mejor la gente es desobediente, pero se cumplen, pero no buscan a Dios. No sé si me explico, o sea. Entonces el problema, aquí debería estar, aquí no, ya no cabríamos, tenemos que estar en otro lado. Tu sueño, Mario. Tenemos que estar en un auditorio porque usted diría: ah, Señor, si aquí se da palabra al Señor y se cumple, ¿qué fregados hago yo en otro lado donde no me dan nada? Pero lo que le estoy hablando, no estoy hablando de mí, por favor, estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Me explico? O sea, aunque Dios hable, no quieren buscar a Dios, pues. Aunque se te cumplió, te salió trabajo, ya no buscaste a Dios. Aunque te pagó el Señor la deuda, ya no viniste a la iglesia. Aunque saliste de la crisis, ya no volvió a venir.